Calcula el coeficiente de rozamiento mu de la superficie sobre la que circula un objeto de 80 kilogramos que sufre una fuerza de 100 newtons y lleva una aceleración de 0,5 metros segundo al cuadrado. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Nos piden que calculemos mu. Nos dicen que la masa es de 80 kilogramos, que la fuerza 1 va a ser de 100 newtons y que la aceleración es de 0,5 metros segundo al cuadrado. En realidad, en este ejercicio nos están pidiendo muy pocas cosas, pero en realidad vamos a necesitar resolver unas cuantas cosas para poder hallar el resultado final. Vamos a hacer primero el diagrama, que en este tipo de ejercicios es obligatorio. Hay un objeto, le he puesto una superficie porque necesitamos calcular el coeficiente de rozamiento y siempre va a tener peso, así que si tiene peso y además tiene un coeficiente de rozamiento va a tener normal sí o sí y fuerza de rozamiento. Y además nos dicen que sufre una fuerza 1 de 100 newtons, que es lo único que sabemos de las fuerzas. Vale, pues para poder resolver todo lo que queremos tenemos que poder primero calcular el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque para calcular mu necesitamos la fuerza de rozamiento y sabemos que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Para calcular la normal, el coeficiente de rozamiento no nos lo dan, es lo que nos piden. La fuerza de rozamiento la vamos a tener que sacar del eje X y la normal la vamos a tener que sacar relacionada con el peso. Para eso lo que vamos a hacer es una descomposición de fuerzas exclusivamente del eje Y. Pero como podemos ver, el objeto se mueve de izquierda a derecha, ¿vale? El sentido del movimiento va a ser este, en un principio, porque la fuerza de rozamiento siempre la tenemos que dibujar en contra del movimiento. En el momento en el que hemos puesto la fuerza 1 hacia la derecha, la fuerza de rozamiento tiene que ir hacia la izquierda y eso nos indica que el sentido del movimiento va a ser hacia la derecha. Es decir, la fuerza de rozamiento siempre va en contra del movimiento. Se opone a que el objeto se mueva sobre la superficie. ¿Qué ocurre? Que si se mueve en horizontal, de momento no se nos está moviendo en vertical, es decir, el objeto simplemente está sobre la superficie, no atraviesa la superficie, con lo cual, en realidad, en el eje Y no hay aceleración. No hay aceleración en el concepto de sumatorio de fuerzas. Obviamente, el peso siempre va a tener una aceleración, que es la aceleración de la gravedad hacia el centro de la Tierra, 9,8 metros segundo al cuadrado. Pero la composición de fuerzas, es decir, lo que hemos hecho en ejercicios anteriores de sumar o restar fuerzas, el resultado quiere decir que no hay ningún tipo de movimiento, ni porque no hay ningún tipo de aceleración global. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza va a ser igual a cero. Y entonces eso quiere decir que si yo descompongo las fuerzas tomando hacia abajo como positivo y hacia arriba como negativo, el peso menos la normal va a ser igual a 0. Y eso se puede despejar de la siguiente forma, es decir, que el peso va a ser igual a la normal. Por eso no hay movimiento en el eje Y, porque las dos fuerzas son iguales y opuestas, porque responden a la tercera ley de Newton de acción-reacción. Ahora bien, una de las fuerzas sí que la podemos calcular y de esa forma podemos saber las dos. Y es que el peso es la masa del objeto por la gravedad, por su atracción gravitatoria. La masa del objeto nos lo dan, que son 80 kilogramos, y la gravedad son 9,8 newtons. Si calculamos esto, podemos ver que tenemos 784 newtons. Ahora bien, vámonos al eje X. En el eje X no podemos anular la parte de la derecha porque la aceleración va a ser distinta de 0. ¿Por qué? Porque hay un movimiento. Además, esa aceleración nos la están dando en el enunciado. Así que vamos a ver la descomposición de fuerzas. Hemos dicho que el sentido del movimiento tiene que ser este, así que positivo y negativo para el lado contrario. Ahora vamos a escribirlo. La fuerza 1 menos la fuerza de rozamiento
voy a poner la mayúscula para que sea más fácil, es igual a la masa por la aceleración. Ahora, si nos fijamos, la fuerza 1 la sabemos, la fuerza de rozamiento no la sabemos, la masa la sabemos y la aceleración la sabemos. Es decir, vamos a despejar de aquí la fuerza de rozamiento, que es nuestra única incógnita. Y eso nos queda que es fuerza 1 menos la masa por la aceleración. Y ahora vamos a sustituir. Tendríamos 100 newtons menos 80 por 0,5. ¿Vale? Así que tenemos 100 menos 80 por 0,5. Y esos son 60 newtons. ¿Vale? Eso quiere decir que la oposición al movimiento de la superficie del suelo es de 60 newtons. Ahora bien, yo quiero saber cuál es el coeficiente de rozamiento que lleva a que se dé esta fuerza de rozamiento resultante. Para eso vamos a utilizar la fórmula que hemos escrito antes y de ahí tenemos que despejar el coeficiente de rozamiento. Para eso nos queda que mu va a ser igual a la fuerza de rozamiento entre la normal. La fuerza de rozamiento son 60 newtons y la normal hemos calculado que son 784. Esto nos va a dar, obviamente, una fuerza de rozamiento muy pequeñita de 0,076. ¿Vale? Y sabemos que la fuerza del coeficiente de rozamiento no tiene unidades, aunque la fuerza de rozamiento sí que las tenga, que van a ser los newtons que tienen todos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la aceleración siempre va a tener que estar en metros segundo al cuadrado y la masa siempre va a tener que estar en kilogramos. En caso contrario, tenemos que pasarlo a estas unidades. ¿Por qué? Porque los newtons son una unidad compuesta que procede de esta fórmula. Si nos fijamos, siempre decimos que la fuerza va a estar en newtons, pero fijaros las unidades que metemos al otro lado. La masa en kilogramos y la aceleración en metros segundo al cuadrado. Esta unidad, este conjunto de unidades compuestas, es lo que nos lleva a la unidad del newton. Con lo cual, aunque nosotros no veamos que hay kilogramos, ni que hay metros, ni que hay segundos al cuadrado, tenemos que ponerlo así porque la unidad del newton ya lleva esas unidades dentro. Con lo cual, como en todos los ejercicios, tenemos que poner las mismas unidades para todo. Calcula la aceleración que lleva un objeto de 120 kilogramos si sufre una fuerza de 900 newtons. Calcula además la fuerza de rozamiento y el peso del objeto si el coeficiente de rozamiento es de 0,3. ¿Vale? Pues nos dan la masa, 120 kilogramos, nos dan la fuerza 1, 900 newtons, y nos dicen que el coeficiente de esa fuerza va a ser 0,3. Y por otro lado, nos piden que calculemos esa fuerza de rozamiento, nos piden que calculemos la aceleración y nos preguntan el peso. ¿Vale? Vamos a hacer la composición de fuerzas. Tenemos el peso hacia abajo, la normal hacia arriba porque aquí hay una superficie, la fuerza 1 hacia la izquierda y la fuerza de rozamiento, la fuerza 1 hacia la derecha y la fuerza de rozamiento en sentido contrario al movimiento hacia la izquierda porque nos movemos hacia la derecha. Vale, vamos a hacer la descomposición de fuerzas del eje Y, que va a ser 0 de nuevo porque no hay movimiento en el eje Y. Mientras que estemos en el eje horizontal, siempre va a ocurrir esto. No va a haber movimiento en el eje Y porque se van a descomponer las fuerzas y se van a anular entre sí. Pero si pasamos a plano inclinado ya no se dará esa situación, así que solamente se hacen cero las fuerzas en el eje Y mientras que estemos en un movimiento horizontal. Así que ¿cómo se descomponen las fuerzas? Pues peso menos la normal va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no había movimiento. Así que el peso va a ser igual a la normal, pero el peso sí que tiene un valor, porque tenemos siempre la atracción gravitatoria de 9,8 metros segundo al cuadrado. Así que con la masa por la gravedad, que va a ser igual a la normal, tenemos
120 kilogramos por 9,8. Y esto nos da 1176 newtons. Por otro lado, vamos a hacer la descomposición de fuerzas del eje X. Y bueno, tenemos que decir que ya hemos contestado a la pregunta del peso. Vamos ahora a las siguientes. Como ya tenemos el peso, además, vamos a darnos un espacio. Podemos calcular ya también la fuerza de rozamiento directamente. Así que vamos a calcularla. La fuerza de rozamiento va a ser mu, que nos lo dan por la normal que lo acabamos de calcular. Así que tenemos 0,3 por 1176 newtons. Y eso nos da 352,8 newtons. Esa es la fuerza que va en sentido contrario al movimiento. Vale, vámonos al eje X. Vale, en el eje X nos van a pedir la aceleración. Así que vamos primero a descomponer las fuerzas y a ver cuántas más cosas no sabemos. Pero si os fijáis, la fuerza 1 menos la fuerza de rozamiento que va en sentido contrario y es la masa por la aceleración. Lo sabemos todo menos el valor de la aceleración. Fuerza 1 menos la fuerza de rozamiento entre la masa. Vale, tenemos la fuerza 1 que son 900 newtons menos 352,8 newtons de la fuerza de rozamiento entre los 120 kilogramos que tenía de masa el objeto. Los cálculos nos han dado que tenemos 4,56 metros segundo al cuadrado de aceleración. ¿Vale? Ya hemos calculado la aceleración y la fuerza de rozamiento, así que ya hemos acabado el ejercicio. Calcula la fuerza que sufre un objeto de 40 kilogramos que lleva una aceleración de 3 metros segundo al cuadrado y la superficie tiene un coeficiente de rozamiento de 0,9. Vale, pues lo que vamos a hacer es sacar la información. Tenemos una masa de 40 kilogramos, una aceleración de 3 metros segundo al cuadrado, un coeficiente de rozamiento de 0,9 y nos preguntan cuál es la fuerza que tira del objeto, la fuerza 1, ¿vale? Entonces hacemos el diagrama de fuerzas, el peso, la normal, la fuerza 1 y la fuerza de rozamiento. Vale, nos dan la masa, con lo cual el peso lo podremos sacar, de ahí sacaremos la normal, podremos calcular la fuerza de rozamiento con el coeficiente de rozamiento y la única cosa que no sabremos dado que tenemos la aceleración es la fuerza 1. Vale, esa sería nuestra estrategia. Vamos a seguir los mismos pasos que en todos los anteriores. Primero hacemos una descomposición de fuerzas del eje Y y determinamos que la aceleración en el eje Y es 0, con lo cual igualamos las fuerzas P menos N igual a 0. Así que las fuerzas del peso y la normal son iguales y el peso es igual a la masa por la gravedad, que la gravedad es 9,8 metros segundo al cuadrado. De esa forma podemos calcular tanto el peso como la normal y tenemos que la masa son 40 kilogramos y 9,8 de la aceleración. Así que tenemos que 40 por 9,8 son 392 newtons. Por otro lado vamos al eje X. Pero antes de llegar al eje X, dado que sabemos que vamos a tener la fuerza de rozamiento, vamos a calcularla por otro lado. La fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Mu nos lo daban, que era 0,9, y la normal la acabamos de calcular, que son 392 newtons. Y esos son 352,8 newtons. Así que ya podemos calcular las fuerzas del eje X. Vale, vamos a hacer la descomposición. Tenemos la fuerza 1, que es la que desconocemos, menos la fuerza de rozamiento, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Vamos a despejar la fuerza 1, que es la que no sabemos. La fuerza 1 va a ser igual a la masa por aceleración más la fuerza de rozamiento. Y vamos a sustituir. Tenemos la masa 40 por 3 de la aceleración más
352,8. Y esto nos da 120 más 352,8. Y eso es igual a 472,8 newtons. Y esa es la fuerza que sufre el objeto en ese momento.